Adriana, ¿cuáles son las funciones de las especies nativas en el medio? En realidad cada especie tiene una función diferente. Lo importante es que las especies nativas cumplen funciones dentro de un medio donde están preparadas. No solo se adaptaron, sino que además de adaptarse generan una acción que ayuda a progresar el medio donde se encuentran, es decir, el hábitat. Los hábitats no son estáticos, son dinámicos. No solamente una ayuda para el suelo. No, hay muchísimas ayudas. Vamos a empezar. Hay especies, por ejemplo, hay 3 especies que son las dominantes de nuestros bosques: el coigüe, la lenga, el ñire. Si nosotros tomamos a las 3, voy a ir trabajando con las 3, así doy un ejemplo que tiene como fin la introducción, sobre todo en los jardines y parques, de especies nativas, justamente por esto. Si nosotros tomamos el coigüe es la especie que bordea todos los ríos, arroyos y lagos. Una de sus tantas funciones es formar las napas subterráneas. Por lo tanto, mantiene no solo los cauces, sino hace una regulación hídrica de la cantidad de agua que va a haber tanto en verano como en invierno. Doy un ejemplo: si yo cortara todos los coigües de alrededor de un arroyo, en primavera tendría un exceso de agua, en verano tenía un defecto de agua, en invierno tendría poca agua y todo dependería de la nieve y la lluvia. Es decir, el coigüe, una de sus funciones, una sola, es retener en napas el agua. Por eso se dan inundaciones por la tala indiscriminada de ciertas especies en todo el país y en el mundo. Sí, depende de la especie que vos hagas. O sea, depende de la especie, depende del suelo. En este caso tenemos un suelo de grava, por lo tanto lo que hace es que rápidamente se absorba y no se inunde. Eso es importantísimo, no se inunde el suelo. Otra de las funciones que vos me preguntás si solo es el suelo es, al perder parte de las hojas en otoño, porque no conserva todo el follaje, esas hojas se descomponen muy lentamente y tienen como función cubrir el suelo, es decir, protegerle de la semilla y otras plantas de las heladas y de las nevadas, para que después puedan germinar. Entonces, tiene muchísimas más funciones. Podríamos seguir. A eso le llamamos nosotros, o sea, a eso se le llama nicho ecológico. Es la función que una especie cumple. Y esa función se da por un proceso evolutivo. Por eso muchas especies también sobreviven alrededor del coigüe. Si lo vemos, incluso el arrayán sin el coigüe, solito le cuesta vivir. No necesita. Por eso también en el bosque de Arrayanes se optó este tema de, ya hace algunos años, de estar con elevado, ¿no?, el paso de la persona y que no tenga contacto con su suelo, como para cuidar también todas las especies que nacen allí. Incluso ahí en el bosque de Arrayanes, hace muchos años, lo que se hizo fue talar todas las especies que no correspondían o que no eran arrayanes para resaltar los arrayanes, y empezaron a secarse. Entonces, el permitir que nuevas especies aparecieran, entre ellas el coigüe, hizo que nuevamente el bosque de arrayanes empezara a tener renovales. Es fundamental, porque las semillas se quemaban. La señora que quiera tener en su patio, en su jardín, todas estas especies que estamos nombrando, ¿no?, las especies nativas, ¿es viable? ¿Se puede dar también? Sí, se dan perfectamente, se pueden preparar por semillas, se pueden preparar por renovales. De hecho, dentro de la ordenanza, que no sé si continúa, el 70% de las especies tenían que ser nativas y había un vivero. Estaba dentro de la ordenanza la idea del vivero municipal y la función durante años, y lo hicimos a través de la escuela, era la preparación de semillas y la preparación de renovales, que incluso se hacía integrado entre el curso de guía de turismo primaria, y los chicos en secundaria se llevaban el arbolito, para demostrar que sí se puede, sí, perfectamente. Muchas de estas especies también se pueden trasplantar, no tienen ningún tipo de problema, se las puede llevar, trasplantar. Freire en el Botánico tiene Nothofagus en Buenos Aires. Es decir, que son especies que sí se pueden llevar a otros lados. No van a lograr el desarrollo como acá,
pero sí se puede utilizar perfectamente. Y si hay una gran variedad de especies, ¿es nocivo para las nativas, por ejemplo? Si se coloca en un jardín muchas plantas de otros lugares y demás, o sea, ¿puede llegar a ser nocivo para las nativas? No, no, no. Si nosotros no modificamos los espacios y los ambientes, podemos utilizar y combinar perfectamente nativas con exóticas. De hecho, hay exóticas que no son invasivas. La mayoría habla de exóticas, habla de pino. Antes todo el mundo quería pino, ahora todo el mundo odia el pino. En realidad no, es una especie no modificada como los notofagus que lamentablemente acá se disparó porque pertenece a la zona de Oregon. Entonces, si nosotros quisiéramos, sí podemos tener ambas especies. Pueden convivir perfectamente y hay especies exóticas que se silvestran. La digitalis que nos encanta, las margaritas que nos encanta, la retama son especies exóticas que viven dentro, la rosa mosqueta, viven dentro de nuestros bosques y nuestros bosques siguen viviendo. Lo que interesa es que esa especie que nosotros coloquemos exótica no interfiera dentro de los hábitats o de los nichos, porque ahí sí vamos a tener una disminución de las especies nativas.